Hola, hijos de la Revolución Industrial. En este vídeo vamos a acabar con la Revolución Industrial y vamos a ver el último apartado. Vamos a ver cuáles son esas ideologías que se difunden entre el proletariado y que van a dar origen a lo que llamamos el movimiento obrero. El proletariado vimos en el vídeo anterior que era esa nueva clase social que surge de la Revolución Industrial, que tiene unas condiciones laborales durísimas y unas condiciones de vida bastante miserables. Entonces, en torno a esas duras condiciones laborales, a esa vida bastante miserable, va surgiendo una conciencia de clase. Y una conciencia de clase no es más que el hecho de que tú eres consciente que perteneces a un grupo social diferenciado, un grupo social que tiene unas aspiraciones y que tiene unos objetivos y que pasan necesariamente por un cambio radical de la sociedad en la que vives. La primera reacción de los obreros contra el trabajo industrial viene de la mano de los luditas. Los luditas son antiguos miembros de gremios, antiguos artesanos especializados que se han visto obligados a cerrar sus talleres y han tenido que ir a trabajar a las fábricas. Al hacerlo, sus condiciones de vida son mucho peores, incluso su salario es menor, y reaccionan destruyendo máquinas. Es un movimiento completamente espontáneo, no tiene ninguna ideología. Unos obreros empiezan a darse cuenta de la necesidad de asociarse para defender sus intereses. Tenéis que tener en cuenta que en estos momentos de la revolución industrial no hay ningún tipo de protección, no hay ningún tipo de subsidio de desempleo. Si te echan a la calle, ese es tu problema. Oye, que tienes un accidente laboral, ese es tu problema. Que no puedes venir a trabajar porque estás enfermo, ese es tu problema. Automáticamente te vas a la calle, serás despedido. ¿Qué pasa con Rosie? ¿Qué pasa con Rosie? La chica se durmió junto a la máquina y se cortó los dedos, ¿eh? ¿Quién va a devolverle los dedos? ¿Me permite? Silencio. Eso le ayudará a estar más atenta. Se os paga por trabajar, no por dormir. Entonces así aparecen las sociedades de ayuda mutua o las cajas de resistencia. Estas cajas de resistencia no son más que, imaginaros, una especie de hucha donde los obreros parte de su salario lo van dejando allí. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que si, por ejemplo, alguien tiene una enfermedad, durante un tiempo pueda vivir a costa de esa caja de resistencia. Si un obrero de edad, por lo que sea, fallece, la viuda pueda vivir durante un tiempo de esa caja de resistencia. O importante, si hay una huelga, que todos puedan vivir durante un tiempo del dinero que está en esa caja de resistencia. En un principio, estas cajas de resistencia no están politizadas y van a ser muy perseguidas por la patronal. En Inglaterra, en 1824, se producen las Combination Laws, que lo que vienen a hacer es permiten a los obreros asociarse libremente. Este es el origen de los sindicatos, que en un principio tampoco estarían ideologizados. Los primeros sindicatos serían sindicatos oficio, hasta que llegamos a la Great Trade Union, es decir, que es el primer gran sindicato que engloba a obreros de todos los oficios. Únicamente estos sindicatos enseguida empiezan a presionar para obtener mejoras salariales, reducción de la jornada laboral o la abolición del trabajo infantil. Hoy en día una jornada laboral de 8 horas, que nos parece lo normal, fue durante años el gran sueño de la clase obrera, que no era más que 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de sueño, un día de 24 horas. Con el paso del tiempo aparecen los primeros pensadores, gente sesuda, que empieza a criticar los efectos perniciosos que la revolución industrial tiene para gran parte de la población. A estos primeros pensadores los conocemos con el apodo que les dio Engels, el de socialistas utópicos, y matiza muy y mucho lo de socialistas utópicos porque con ello quiere decir que simplemente se preocupan por combatir los efectos de la revolución industrial, pero que no atacan al problema de raíz, que según los marxistas va a ser el capitalismo. De entre ellos podemos destacar varios, como por ejemplo Charles Fourier, como por ejemplo Robert Owen, como por ejemplo Saint-Simon. Todos ellos tienen en común que critican los efectos que la propiedad tiene en la sociedad y exploran nuevas formas de propiedad colectiva. Por ejemplo, destacan los falansterios de Charles Fourier o también las fábricas que Robert Owen crea en Escocia y en Estados Unidos, donde explora nuevas fórmulas de producción y un reparto más justo de los bienes. Junto a ellos, la Iglesia se empieza a dar cuenta que está perdiendo gran parte de sus feligreses y se empieza a preocupar por la cuestión obrera. El primero que va a iniciar esta preocupación va a ser León XIII, con la Encíclica Rerum Novarum. Con ello intentará presionar a los distintos gobiernos para que adopten medidas de tipo social. Además, fomentará la creación de sindicatos católicos, que buscarán un poco alejar a los obreros del anarquismo y el marxismo. Pero bueno, realmente, salvo en algunos países como Bélgica, no tuvieron éxito.
Y pasamos ahora a hablar de las dos grandes ideologías de las que se va a nutrir el movimiento obrero. De un lado, la ideología que crea esta, que no es Gandalf, el del Señor de los Anillos, es Karl Marx, que junto con Engels van a crear el marxismo. Y el marxismo, que toma el nombre del propio Marx, va a ser la ideología que nutra al socialismo. ¿Qué propone Marx? Marx es un estudioso, y Marx estudia la historia, y siempre afirma que el motor de la historia es la lucha de clases. Y esta lucha de clases es entre, de un lado, los explotados y de otro lado, los explotadores. ¿Quiénes son los explotadores? Los dueños de los medios de producción. ¿Y quiénes son los explotados? Los que trabajan para los dueños de los medios de producción. Estos dueños de los medios de producción se quedan con una plusvalía, es decir, que no reparten todos los beneficios que obtienen entre sus trabajadores, sino que se quedan con la mayor parte de los beneficios. Bien, y a lo largo de la historia, según Marx, esto se ve claramente. Por ejemplo, en la Edad Antigua, los patricios serían los dueños de los medios de producción y los esclavos, por ejemplo, serían los que trabajarían estos medios de producción, es decir, en la tierra. En la Edad Media, lo mismo. La nobleza sería la dueña de la tierra, es decir, de los medios de producción. Y el campesinado, el tercer estado, sería quien trabajaba esos medios de producción. Y a cambio, la nobleza se quedaba con esa plusvalía que os digo. En la sociedad industrial, que es la más desigual de todas, los dueños de los medios de producción, es decir, de las fábricas, sería la burguesía, y los que trabajarían en las fábricas sería el proletariado. Esta ideología de Marx va directamente dirigida al proletariado. Que sí, que de una parte a otra del vídeo me he cortado el pelo. Atender al vídeo, hombre, y dejaros de fijaros en tonterías. Marx lo que le viene a decir a los obreros es que necesariamente tienen que tomar los medios de producción. ¿Cuándo? Cuando haya suficientes obreros con conciencia de clase para llevar a cabo una revolución exitosa. Una vez que hayan tomado los medios de producción, es decir, hayan acabado con esa sociedad capitalista, entraríamos en una fase transitoria, que Marx llama la dictadura del proletariado, donde el Estado asumiría el control de los medios de producción, es decir, decidiría qué producir, cómo producir, cuándo producir, a qué precio se venderán las cosas, qué salario cobrarán los obreros. Una vez que acabe esta fase transitoria, entraríamos en la fase última, a donde Marx quiere llegar, a una sociedad comunista ideal, donde ni siquiera el Estado sería necesario y donde habría ya una plena igualdad social. Para difundir esta ideología, los marxistas no renuncian del juego político y crearán partidos socialistas y crearán también sindicatos, con el objetivo de presionar constantemente para que se vayan creando mejoras salariales, mejoras sociales que repercutan en una mejor vida de los obreros y que además vayan preparando la conciencia de clase de los obreros para llevar a cabo esa revolución. El anarquismo se basa en la exaltación de la libertad individual, en la solidaridad, y van a hacer profundamente enemigos de dos aspectos. De un lado, la propiedad. No entienden la propiedad privada. Toda propiedad, para un anarquista, tiene que ser comunal, tiene que ser colectiva. Y de otro lado, son frontales enemigos de cualquier tipo de autoridad. ¿Y esto a qué nos lleva? Necesariamente a la destrucción del Estado. ¿Cómo se puede llegar a esta sociedad anarquista? Mediante una revolución. Mediante una huelga general revolucionaria que acabe con el Estado. Esta revolución, a diferencia de los socialistas, que la tienen muy pensada, que tienen muy claro cuándo tiene que ser el momento, no es dirigida y es una revolución espontánea. Por otro lado, tampoco creen, como hacen los socialistas, en los partidos políticos. Para ellos, participar del juego político es entrar en el juego de la burguesía y se niegan. Lo que nos lleva a la destrucción del Estado sería un mundo organizado a través de comunas de producción. Es decir, los obreros de una fábrica serían los dueños de esa fábrica y en asambleas decidirían qué producir, cómo producir, se repartirían los horarios y se pondrían en contacto con otras comunas, porque de hecho no habría ni dinero para organizar intercambios. Es decir, yo produzco esto, te doy esto, tú me das esto, etcétera. Como veis, ya os digo, cree mucho en la bondad de... ¿Nuestro señor? No tenemos señor. ¿Qué? Ya os lo he dicho, esta es una comuna anarcosindicalista. La dirigimos por turnos que cambian semanalmente. Ya. Pero las decisiones de quien la dirige deben ratificarse en una junta extraordinaria Sí, bisemanal. entendido. Por mayoría simple en cuestión de asuntos internos. ¡Cállate! Y de 2/3 en caso de asuntos ajenos a la comunidad. A partir de aquí hay dos ramas claramente diferenciables del anarquismo. Por un lado tenemos a una rama más violenta, que practica la propaganda por el hecho. Esto es simple y llanamente hacer atentados constantes contra la sociedad capitalista. Estos atentados que van a provocar una represión indiscriminada por parte del Estado, que a su vez, como es una represión indiscriminada, producirá más anarquistas, que pondrán más bombas, que a su vez
producirán más represión indiscriminada, que a su vez producirá más anarquistas, y así conseguir acabar con el Estado. Van a ser muy comunes los magnicidios, los atentados o sabotajes en fábricas, en lugares donde se reúne la burguesía, como por ejemplo el atentado del Liceo de Barcelona, la procesión del Corpus, etc. Tonterías. Vuestro Karl Marx sigue creyendo en la evolución de las fuerzas naturales, queriendo negociar con los patronos cara a cara para obtener aumentos de salario. Hay que prender fuego a todas las ciudades y arrasarlo todo. Cuando ya no quede nada en este mundo podrido, tal vez crezca otro mejor. Y otro lado va a haber otra facción que apuesta por la creación de sindicatos revolucionarios, los anarcosindicatos, como lo que luego será la CNT en España. Como vemos, marxistas y anarquistas tienen muchos puntos en común, que pasan todos ellos por la destrucción de este liberalismo político y la destrucción de este capitalismo a nivel económico. Marxistas y anarquistas creen en la necesidad de la unión de todos los obreros para llevar a cabo una revolución, y creen en la necesidad de que los obreros se asocien. Fruto de todo ello se creará en 1864 la AIT, la Organización Internacional de Trabajadores, que promoverá la creación de asociaciones de obreros. La Asociación Internacional de Trabajadores que han creado en Londres funciona muy bien. Cada vez tienen más afiliados. Por primera vez los trabajadores del mundo van a unirse para luchar de igual a igual contra la patrona. Dentro de la AIT va a haber una rama de ideología anarquista y luego va a haber otra rama de ideología marxista. Anarquistas y marxistas nunca se ponen de acuerdo y no paran de discutir. ¿Dais cuenta que queréis destruir el Estado burgués y queréis proponer una dictadura del proletariado? Al final eso es lo mismo. Estáis taraos, pero ¿no veis que las comunas no van a funcionar hasta que no haya suficiente conciencia de clase y que el Estado transitoriamente dirija los medios de producción para poder llegar a esa hipotética supresión del Estado? ¿Es que no lo veis? Esta primera internacional, o AIT, Asociación Internacional de Trabajadores, durará hasta 1876, momento en que se disolverá fruto de las discusiones entre anarquistas y marxistas. Tendremos que esperar hasta 1889, cuando se cree la Segunda Internacional, en este caso solo formada por partidos socialistas, es decir, gente de la misma ideología, aunque empieza también a haber divisiones entre ellos. De un lado hay unos que quieren apostar única y exclusivamente por el juego democrático, mientras que otros siguen queriendo apostar casi exclusivamente por la revolución. Esos, en el futuro, serán los comunistas, pero ya lo veremos. Lo que está claro es que esta Segunda Internacional dura hasta 1914, la fecha que empieza la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se disuelve en 1914? Porque el mensaje que la Segunda Internacional trasladaba era: obreros del mundo, no vayáis a luchar en las trincheras. Obrero francés, obrero alemán, no sois enemigos, el enemigo es el burgués, el enemigo es el capitalismo. Sin embargo, en 1914, el obrero francés y el obrero alemán, por citar dos ejemplos, van voluntariamente a luchar a las trincheras y además felices. Por lo tanto, en esta situación, la Segunda Internacional decide disolverse. Luego, más adelante, habrá una Tercera Internacional que sea de partidos comunistas. Pero eso ya lo veremos.